Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavos. Vamos a continuar con el tema que marca nuestra secuencia, que es composición porcentual y su relación con la fórmula mínima y molecular. Hablar de una composición porcentual es hablar sobre la cantidad de sustancia que contiene una fórmula, cómo está formada. Es decir, por ejemplo, si yo les pongo como ejemplo el agua, que su fórmula molecular es H2O, tendríamos que saber qué cantidad de hidrógeno tiene y qué cantidad de oxígeno. No podemos determinar y decir que tiene el 50% de hidrógeno y tiene el 50% de oxígeno, porque tiene dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces tendríamos que ver o hacer el cálculo para saber cuál es el porcentaje en masa de un elemento que está compuesto en esa fórmula, y en particular equivale al número de gramos del elemento presente en 100 gramos del compuesto. Es decir, en esa unidad es donde vamos a calcular los porcentajes para hacer referencia a 100 partes. Cuando hablamos de eso, también hacemos referencia o son equivalentes a gramos que tiene esa sustancia en 100 gramos. Cuando esto pasa, cuando se conoce la fórmula del compuesto, cuando nosotros podemos conocer la fórmula del compuesto que estamos analizando, la masa de cada elemento presente en el compuesto se puede expresar en términos de porcentaje. Ahora bien, puede ser al revés. Tal vez conocemos los elementos que constituyen el compuesto, por ejemplo, como el ejemplo que yo les daba del agua, y el porcentaje en que están presentes, pero no conocemos su fórmula. Entonces, van a haber ocasiones en que nosotros vamos a conocer el elemento y vamos a calcular el porcentaje que contiene cada elemento. Pero van a haber ocasiones en que vamos a conocer el porcentaje y vamos a tener que descubrir de qué elemento se trata. Entonces, esto significa de que vamos a averiguar cuál es la fórmula del elemento del que nos están hablando. Para calcular el porcentaje en masa de un elemento que forma parte de un compuesto, partiendo de la fórmula, vamos a necesitar 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es determinar la masa de un mol de la sustancia, es decir, su masa molar. ¿Cuánto tiene de masa molar? Una vez que hayamos encontrado la masa molar de esa sustancia, vamos a dividir esa masa del elemento presente en un mol de la sustancia entre la masa molar de la sustancia, y posteriormente eso lo vamos a multiplicar por 100, que es el porcentaje total que estamos ocupando. Por ejemplo, acá nos está diciendo cuál es la composición porcentual del dióxido de carbono. La fórmula del dióxido de carbono es CO2. En pocas palabras, lo que me está diciendo es qué porcentaje de carbono tengo y qué porcentaje de oxígeno tengo en esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa de un mol de la sustancia. Es decir, ¿cuánto pesa esto? El peso molecular. Nosotros tenemos los datos. El peso atómico del carbono es 12.
el peso atómico del oxígeno es 16. Si nosotros calculamos 12, vamos a multiplicarlo por 1 porque solamente tiene un subíndice aquí. Acuérdense que el 1 no se escribe, pero se sabe que hay 1. Y me va a dar 12. En el caso del oxígeno tiene 2. Entonces el 2 lo voy a multiplicar por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Me va a dar 32. Voy a sumar estos pesos atómicos y me va a dar 44. ¿Sale? Ahora bien, S es la masa molar del dióxido de carbono. Como número 2 dice que voy a dividir la masa del elemento presente en un mol de la sustancia entre la masa molar de la sustancia. ¿Sale? Esta es la masa del elemento. Del dióxido de carbono es 44. Lo voy a dividir entre la masa molar, entre la masa del elemento. Entonces, tengo dos elementos, carbono y tengo oxígeno. ¿Sale? Y después dice que lo voy a multiplicar el cociente obtenido, por 100. Ahora bien, 12 lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué por 1? Porque nada más tengo un carbono. Sobre 44. Por 100. Me va a dar igual a 27.27. Ahora voy a tomar el peso atómico del oxígeno sobre 44, pero aquí en el numerador voy a anotar 16 por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí tengo dos moléculas de oxígeno. Entonces sobre 44 por 100 me va a dar 72.72. Si yo sumo estas cantidades me va a dar 99.99. Entonces esto quiere decir de que el porcentaje de carbono más el porcentaje de oxígeno es aproximadamente 100. ¿Sale? Este simbolito que ustedes ven aquí significa aproximadamente. En ocasiones la suma les va a dar exactamente 100. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuál es la composición porcentual del dióxido de carbono? Entonces la respuesta es, tiene 27.27% de carbono y tiene 72.72% de oxígeno. ¿Sale? Esa es la composición porcentual del dióxido de carbono. Es decir, para que se forme esta fórmula se necesita 27.27% de carbono y se necesita 72.72% de oxígeno. Eso es lo que significa composición porcentual. Saber qué cantidad de sustancia tengo en una fórmula. Ahora, el título dice composición porcentual y su relación con la fórmula mínima y fórmula molecular. Hasta aquí, no sé si ustedes
ya se dieron cuenta de qué se trata. Voy a grabar otros videos diciendo qué es la fórmula mínima y la fórmula molecular. ¿Sale? Cuídense. Saludos, que tengan buen día.